y escucha. Sonidos que se leen. Pro Da Vinci. En Agenda Éxitos. Más de Pro Da Vinci en Agenda Éxitos y bueno, el placer de recibir a Carlos Sandoval, profesor, crítico literario, miembro del equipo Pro Da Vinci, hoy con Mariano Nava, escritor, investigador, traductor venezolano especializado en estudios clásicos y que nos ofrece un magnífico artículo de su autoría, por supuesto, ya publicado en el portal de Pro Da Vinci, que está titulado Un aventurero llamado Juan de Castellanos. Bienvenidos los dos. Bueno, en el estudio está Unai y en mi casa estoy yo. Así es, bienvenidos Mariano, Carlos, ¿cómo están? Hola, muy bien. Carlos, Muy bien, cada uno anda en un lado distinto. Estamos, pero bueno, parecemos el eslogan de Unión Radio, todo el tiempo en todas partes. Estamos regados por todos lados. Cuéntenos, ¿quién era este señor? ¿Quién era Juan de Castellanos y por qué amerita que le dediquen un artículo en Pro Da Vinci? Ya le doy la palabra a Mariano, Okay. pero antes lo presento un poco. Efectivamente, Juan de Castellanos es uno de los primeros escritores españoles que luego realmente se involucra con las tierras de América y escribe un larguísimo poema, uno de los poemas más largos, quizá el más largo de Occidente, donde da cuenta de lo que hoy es Colombia y también Venezuela. Pero Mariano sabe mucho más porque ha escrito no solamente este artículo, sino que tiene un libro sobre los cronistas del cual seguramente sacaremos también esta tarde un poco de provecho. Hola Mariano. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Mucho frío por allá? Muchísimo. Wow. Aquí ya se está yendo, Horrible. aquí ya se está yendo el frío, lamentablemente. Hoy ha estado calentica la mañana por aquí, por el lado de la Castellana al menos. Okay. Ay, no, por mi casa está horriblemente frío y además ha dejado secuelas porque nos tiene enfermos ya, amiguito. Demasiado. Ay. Me lo puedo imaginar. Cuéntanos. Juan de Castellanos no pasó tanto frío, ¿cierto, Mariano? Bueno, era andaluz, pero de la Sierra Morena. Y tú sabes que Andalucía engaña, ¿no? Uno dice, no, vale, para allá para lo que hay es calor. Y sí, hay mucho calor en verano, pero en invierno se pone frío de verdad. Así que bueno, mira, Juan de Castellanos es uno de los primeros exploradores que pasa de España a las Indias y tuvo una vida sumamente aventurera y sumamente azarosa. Estuvo a punto de morir muchas veces, bueno, como toda esa gente, porque todos esos primeros conquistadores. Yo siempre digo que una cosa es venir a América cuando ya estaban los pueblos, los caminos, y otra cosa era que cuando había de verdad, monte y culebra, que ahí no había más nada, y indios con curares, además, ¿no? Indios muy molestos, porque ¿quiénes son estos señores que vienen aquí a meterse aquí? Y con curares, así que la cosa era realmente peligrosa. En ese momento, bueno, Juan de Castellanos se embarca a América. Unos historiadores dicen que hacia el año 1530, otros dicen que hasta hacia el año 1540. La cosa es que él llega primero a Puerto Rico y después pasa a lo que entonces solamente conocíamos como la tierra firme. Él estuvo primero en la península de Paria, pasó a explorar un poco lo que hoy es la isla de Trinidad y finalmente llega a la isla de Cubagua. ¿Y él vino a hacer qué? ¿A ver qué pasaba por allá? ¿O tenía algún objetivo específico? No, a lo que venía esa gente, a buscar a ver qué me llevo. Oro, perlas, A buscar oro. Sí. a buscar Riquezas. riquezas y bueno, la cosa es que como la vida da muchas vueltas, algunos sí se devolvieron. Primero algunos sobrevivieron, porque la cantidad de gente que moría, tanto en la travesía como aquí, picado por los bichos, con las fiebres, con las cosas, muertos entre ellos porque se mataban por el oro, en fin, un desastre. Luego, además de eso, bueno, nada, los que conseguían finalmente oro y sobrevivían para disfrutarlo, algunos se devolvían y otros pues se quedaban, no sé, se amañaban, les gustaba, decían que voy a hacer yo ahora ya no tengo nada que buscar otra vez en España, en fin, se quedaban, ¿no? Lo que llamaríamos resiliencia. Exacto. Claro. Juan de Castellano, nada, él estaba en busca de riqueza, en busca de tal, y como tantos,
estuvo muy atraído por la primera ciudad española fundada en Venezuela y una de las primeras en todo el continente, que se llamó Nueva Cádiz de Cubagua, que quedaba, como todos sabemos, en la isla de Cubagua, y que llegó a ser una ciudad pequeña pero riquísima, porque había se instaló de una vez una gran industria de extracción de perlas, y bueno, había gente que se devolvía, pero llegaba súper ricos a España de nuevo, ¿no? Y él, bueno, muy atraído por todo eso, se instaló allí. Y luego, bueno, cuando esa ciudad decayó, fue una ciudad muy efímera, que hoy se conservan las ruinas, algunas de ellas debajo del mar, porque parece que hubo un terremoto y un maremoto, etcétera, y acabó con la ciudad y se acabaron las perlas y todo se vino abajo. Entonces él siguió sus aventuras, siguió hacia lo que hoy es el Caribe colombiano, hizo varias exploraciones, tuvo una vida, repito, muy azarosa, hasta que finalmente, cansado de dar tantas vueltas por el mundo, se metió a cura, se convirtió en sacerdote y terminó, y sí, y tuvo una hija y todo. Y Pero, ¿qué es eso? tuvo una, bueno, pero es que hay que leer el Así artículo, quedaría porque su alma, es Mariano. que hizo de todo y bueno, es que no, hasta que se cansó de hacer travesuras y piruetas y aventuras, hasta que ya se cansó, dijo, bueno, se metió a cura y murió plácidamente, pasó sus últimos años muy plácidamente en la ciudad de Tunja, que queda bastante cerca de Bogotá, y allí pues se dedicó a escribir sus memorias. Lo interesante de estas memorias es que están escritas en verso, tienen alrededor de 113,000 versos, es uno de los poemas más largos jamás escritos, y ahí él cuenta todo lo que ocurrió en esos primeros años de la exploración de lo que hoy es Venezuela y lo que hoy es Colombia. Es uno de los grandes cronistas de Indias. Las elegías tienen valor literario, es que no solamente es el cuento de las cosas increíbles que vio y que vivió, sino que también tienen mucho valor literario. Para nosotros, los venezolanos, es un documento fundacional donde cuenta pues prácticamente los primeros días de la presencia española europea, además, en lo que hoy es nuestro país. Es prácticamente la carta de nacimiento, junto con la relación del tercer viaje del almirante Colón, que por supuesto es el primer europeo que ve nuestras costas. Entonces, bueno, para nuestra historia, como ustedes comprenderán, es un documento interesantísimo e importantísimo. Claro, estamos viendo además que un hombre que nace en 1552, o sea, que ya para cuando tenía edad de estar en eso de plantearse el viaje, prácticamente había pasado un siglo desde que Colón llegó a América, ¿no? No era... 1522. Ya, 1522, exacto. Entonces tenía, habrían pasado unos 60 años más o menos. Hacía 24 años había llegado Colón a la costa de Venezuela, que fue en 1598. Yo asumo que podría tener tal vez unos 18, 20 años cuando empezó con estas andanzas, sí, habían pasado unos 50, 60 años. Pasaban muy jóvenes, era lo que hacían los jóvenes. Tomen en cuenta, yo pienso mucho en los caminantes de nuestra, lamentablemente, de nuestra Venezuela en este momento, ¿no? Que hace un chamo de 18, de 20 años que se va caminando hasta Perú. Bueno, esa locura, lo mismo podríamos decir que hace un niño de 18, 20 años español montándose en un barco, que aquello era un barquito chiquitico, ¿no? Está acostumbrado a pensar esas carabelas inmensas, casi que como un transatlántico. No, para nada, eso era y pasar 3 meses ni para saber si iban a devolverse, para llegar a un lugar que no conocían, lleno de animales que de enfermedades, de enfermedades. Y sobre todo de mucho mito, de mucha desinformación. ¿Con qué te vas a encontrar una vez que llegues allá, no? Exacto, sin saber con lo que se iban a conseguir, solamente con una esperanza de conseguir riquezas y oro, y tal vez volver algún día, con mucho dinero y tener una nueva vida. Pero bueno, como la vida daba tantas vueltas y tal, bueno, es el caso de Juan de Castellanos,
que no solamente no murió en todas sus aventuras, no solamente no se devolvió a España, sino que además vivió tuvo una larga vejez, porque murió a los 82 años. Eso en el siglo XVI era, bueno, imagínense ustedes, ¿no? Bueno, 82 años, y tuvo tiempo para escribir todo lo que vio. Eso es un caso excepcional. Repito que Las elegías de varones ilustres de India está considerado uno de los poemas más largos jamás escrito. Es decir, bueno, así es. Libros y Ahora, libros, fíjate. y libros en poesía, ¿no? Además, unos versos exquisitos, muy sabrosos, muy sabrosos. Ahora fíjate, Mariano, sí, has tocado un asunto importante, es una de las primeras relaciones que se escribe sobre Venezuela. De hecho, los historiadores y quienes nos ocupamos de la literatura hemos extractado, pero pequeñas informaciones sobre los primeros poetas, los primeros cantores de Venezuela. Pero también las elegías y la misma vida de Juan de Castellano tiene que ver con eso que se ha dicho mucho en la historiografía, que la conquista de América fue la última gran cruzada europea. Y en ese sentido, Juan de Castellano, como muchos, vinieron a buscar riqueza, pero luego esa búsqueda de riqueza se transformó en la búsqueda de otras cosas, como la búsqueda de la fuente de la eterna juventud, por ejemplo, que hizo Ponce de León por allí por la Florida, o como el viaje extraordinario que hizo Orellana en Perú y que permitió darle nombre al río Amazonas. Sobre eso nos puedes hablar, pero creo que tenemos que ir primero a la pausa. ¿Es así? Exactamente. Ya te iba a cortar para mandar a la vuelta nos cuentas todo eso. Ya venimos con mucho más de Agenda de Éxitos. Hoy martes de Pro Da Vinci, conversando con Carlos Sandoval y Mariano Nava, miembros del equipo Pro Da Vinci, a propósito de un texto que se titula Un aventurero llamado Juan de Castellanos. Ya venimos con mucho más de Agenda de Éxitos. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira. Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila. Una oportunidad para empezar.
2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira. Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. ocio full de mercancía durante todo el año. Escucha esta información que te va a interesar. Tener tus estanterías llenas con los productos de calidad que esperas es posible con JJ Import Corp. Y las promociones especiales que tenemos para ti todos los meses. Es tan sencillo como hacer tus compras online o llevarlas directamente a nuestro almacén de Miami si estás en Miami y desde allí enviarlas al mayor hasta Venezuela. Recuerda que nuestros marítimos salen todas las semanas, los días jueves, y nuestros envíos aéreos salen todos los viernes. Si estás interesado en hacer envíos al mayor, escríbenos a info@jjimportcorp.com. También tienes para mayor información nuestra cuenta en Instagram @jjimportcorp. JJ Import Corp durante todo el año es tu aliado logístico. Bueno, atención fanáticos del fútbol, tenemos noticias emocionantes y es que ahora puedes ver los 7 partidos de la temporada 2023 de la Liga Fútbol en Inter por Gol TV HD. Si eres cliente de Inter, televisión satelital, fibra hogar o cable con caja y tienes activo un plan HD, puedes sintonizar el canal Gol TV HD y disfrutar de todos los juegos, jornada a jornada, del balompié venezolano con la mejor calidad de imagen y sonido. Así que vive toda la emoción del fútbol venezolano desde la comodidad de tu hogar. Si quieres más información, visita inter.com.be y sigue la ruta por la estrella. Para llegar a tus manos y tener el honor de estar en tu mesa, en Doña Emilia recorremos un largo camino de trabajo por esta tierra, esfuerzo por la siembra y compromiso en cada cosecha, paso a paso, grano a grano. En Doña Emilia nos esforzamos día a día para garantizar la calidad que nos permite ganarnos tu confianza y el disfrute de quienes amas. Harina y arroz Doña Emilia, calidad en familia. Piensa, lee y escucha. Sonidos que se leen. Pro Da Vinci. En Agenda Éxitos. 12:50. Disfrutando. Sí, señora Lozada, continúe. No, le toca a usted. No, lo que quería era, bueno, simplemente darles la hora, 12:52 de la tarde, y retomar la conversación con Carlos Sandoval y Mariano Nava a propósito del artículo ya publicado en el portal Pro Da Vinci, un aventurero llamado Juan de Castellanos. Y Carlos había dejado una pregunta en el aire para Mariano. Carlos. Sí, efectivamente, Mariano, te preguntaba que aparte de venir a buscar riquezas en América, estos aventureros, como Juan de Castellanos, luego se transformaron en una suerte de aventureros de otro tipo, porque algunos buscaron las 7 ciudades de Cibola, la Fuente de la Juventud, Orellana y el descubrimiento del río Amazonas. Eso también forma parte de esto que llamaban algunos también la última cruzada, ¿cierto? Sí, bueno, es muy interesante, Carlos. Fíjate que descubrir, o mejor dicho, indagar en la mentalidad de estos exploradores bueno, el mismo, acuérdate del libro de Rufino Blanco Fombona, ¿no? La mentalidad del explorador español del siglo XVI, ¿no? Es una, y bueno, y don Arturo Uslar Pietri tiene unos ensayos preciosos sobre eso, ¿no? Sobre qué tenía esa gente en su cabeza que fueron capaces de hacer lo que hicieron. Porque muchas veces nosotros como hispanoamericanos no somos conscientes de lo que implica, todo lo que implica la construcción de Hispanoamérica como cultura
por parte de un país que es relativamente pequeño. España es un país pequeño, pobre, relativamente pobre en comparación con otros países europeos. Y cómo esa gente fue capaz, qué tenía esa gente en la cabeza que fueron capaces. Con decirte que una de las estadísticas que yo manejo y que me llamaron mucho la atención, en ningún periodo de la humanidad se fundaron y se construyeron tantas ciudades. No te digo más nada más que con eso, para que nos demos una idea. ¿Qué es lo que tiene esa gente? Bueno, esa gente, en primer lugar, acaba de reconquistar su propio país, acaba de expulsar a los moros, tiene una conciencia religiosa muy fuerte, muy acendrada, una conciencia de que ellos son el pueblo destinado a llevar el cristianismo más allá del océano. Pero además de eso, tienen toda una carga en el imaginario, toda una carga cultural que viene desde los antiguos griegos y romanos, toda una cantidad, unas creencias mitológicas en lugares, digo, por lo menos la carta de Colón, la relación del tercer viaje donde cuenta su llegada a Venezuela, él está convencido de que está llegando al paraíso terrenal, y él explica en su carta por qué el Orinoco, que no se llamaba Orinoco, por lo menos para él no sabía que se llamaba Orinoco, bueno, era uno de los 4 ríos del paraíso, y él explica todo eso. Entonces ellos tienen toda lo que llaman los estudios una cosmovisión, es decir, una visión mítica de la geografía, de que aquí van a conseguir, por supuesto, una cantidad, el mundo maravilloso, ese mundo maravilloso que todos de alguna manera estamos buscando, ese mundo de lo inconmensurable, el mundo de la desmesura, de la hipérbole, donde ocurren cosas maravillosas, donde todo eso lo tienen ellos en la cabeza, ¿no? Y entonces, bueno, todas esas leyendas de la mitología, el mundo de las Amazonas, la Amazona California, la fuente de la eterna juventud, todo eso ellos están convencidos de que finalmente lo van a conseguir en esta tierra nueva, desconocida, en una tierra, por supuesto, que ni siquiera ellos tienen la menor idea de qué se trata, porque en un comienzo, recordemos, Colón cree que está llegando a China y a Japón, pero después entonces cuando siguen las exploraciones dicen, no, pero esto no es China ni Japón, esto es otra cosa que no tenemos la menor idea. De alguna manera es plantearse como una nueva oportunidad para arreglar todo lo que nos ha salido mal hasta ahora. Para la humanidad, ¿no? Claro. Era un nuevo comenzar. Claro. Aquí en el hemisferio sur, bueno, aquí estamos en el trópico, pero en el hemisferio sur se veían estrellas que no se veían allá en Europa, estrellas desconocidas, en fin, ¿no? Entonces todo ese imaginario, toda esa idea de la maravilla y de lo desmesurado y lo incomprensible que de repente se volvía realidad, bueno, eso hizo que también atrajera a cantidad y cantidad de exploradores de unos territorios, todo hay que decirlo, muy pobres, eso hay que también decirlo, ¿no? Eso mueve a la gente, dice, bueno, allá hay oportunidades, aquí, mira, esto es un peladero, ¿no? Cualquiera que haya ido a Andalucía es hermosa y bueno, solamente palabras de admiración pero es un territorio en comparación con lo que tenemos aquí, muy seco, con problemas de agua, entonces, allí en América hay de todo en abundancia, ¿no? Y eso hace que, bueno, hayan oleadas y oleadas y oleadas de conquistadores que se lanzan a la aventura en pos de la conquista, seguros de que además están llevando la religión verdadera a una tierra de infieles y además de eso, supremamente rica, con una riqueza de la que todos se pueden aprovechar. De hecho, eso está estudiado también por los historiadores de la economía durante el siglo XVI, pero sobre todo XVII y XVIII, la entrada de riquezas a España y a Europa fue, bueno, todos esos grandes palacios que hoy vamos y vemos y admiramos en Europa son inexplicables sin la riqueza de América. Y volviendo a este señor que es el digamos, protagonista de todo este relato, Juan de Castellanos, cuando uno lee este poema, que uno dice que es de los poemas más largos que se han escrito en lengua castellana,
digamos, se debe leer con una visión de verdad histórica, digamos, de que eso, el relato de él es una crónica de lo que estaba viendo, o hay mucho también de fantasía, de sueño, de ilusión por lo que, por ese mundo fabuloso con el que se estaba encontrando? Como todo relato histórico, no solamente antiguo, sino también moderno, todo relato histórico está detrás de él, hay una ideología, obviamente, hay una forma de pensar, y cualquiera que se acerque a todos estos relatos tiene que entender que está escrito por gente que tiene una mentalidad y además una visión histórica de las cosas, una visión incluso política de las cosas que no son las nuestras. Y para comprender mucho mejor todos estos relatos, hay que entender ante todo eso, ¿no? Pero como quien se acerca a cualquier otro libro de historia. Así es. Hay que entender que el que lo escribe tiene una concepción de las cosas, una concepción y está escrito en una circunstancia histórica y con una ideología que seguramente no es la nuestra, y nosotros para entender eso tenemos que tener en cuenta este factor que es fundamental. Totalmente. Bueno, se nos fue el tiempo, Sí, señores. señor. Se nos fue. Al profesor Carlos Sandoval, bueno, el honor de que despida su sección. Siempre una honra hacerlo. Bueno, gracias Mariano por este paseo rápido por la vida aventurera de Juan de Castellanos, poeta que fijó los orígenes de Venezuela en el papel. Gracias a los escuchas, y los invitamos a pasearse por el portal ProDaVinci, donde no solamente tienen este texto fabuloso de Mariano Nava, sino otros textos vinculados con la cultura y el saber. Hasta el próximo jueves. Así será. Así será. Gracias, Carlos Sandoval, profesor crítico literario, miembro del equipo de ProDaVinci, y Mariano Nava, escritor. Siempre un gran placer recibirlo también en Agenda Éxitos. Nos vamos, señora Amenábar. Sí, señor. Usted. Nos vamos, pero escuchando al tema que fue el más popular, el más escuchado en 1970.